Saludos, continuamos con nuestros ejemplos de despejes de variables. Vamos a iniciar con nuestro ejemplo número 21, así que empecemos a copiar. Ejemplo 21, me dice que U es igual a G paréntesis MY menos MY sub 1. Y me está pidiendo por favor despejar M. M igual a cuánto es, me está preguntando. Bien, en primer lugar, primero identificamos nuestra incógnita. Ok, tenemos dos incógnitas. Eso quiere decir que estas dos incógnitas tenemos que fusionar en una sola. Y el paso para hacer eso es sacar como factor común fuera del paréntesis mis dos m's. Si gusto, podría meter esta g dentro del paréntesis, pero ¿para qué complicarnos la vida? Continuamos, entonces volvemos a copiar y haciendo el factor común. U es igual a orden alfabético gm multiplicado por y menos y sub 1. Bien, nuestra incógnita m está aquí, así que yo tengo que mover todo lo que se está multiplicando, en este caso a m, al otro lado. Esta g está multiplicando a m, así que pasa al otro lado. Ese paréntesis también se está multiplicando a m, así que pasa al otro lado a dividir. Entonces tengo que u sobre g y también sobre y menos y1, esto es igual a m. Y doy por concluido mi ejercicio. Hagamos el siguiente ejemplo. No sé qué nombre ponerle a esto porque no tiene números. Pongámosle 18b. Ejemplo 18b. Entonces, continuando. Ejemplo 18b. Bien, en este ejemplo me dice que fuerza es igual a masa por gravedad por coseno de inclinación de mi terreno, quizás, menos masa por gravedad por coeficiente de rozamiento mu por el seno de mi ángulo, que quizás sea el ángulo del terreno o de la fuerza aplicada. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? El ejercicio me está preguntando cuánto vale m. Esa es la incógnita. Bien, entonces yo busco. Aquí hay una m, aquí hay una m. Esto de acá. Sé que muchos se van a confundir y van a creer que esto es una m mayúscula. En realidad este símbolo mu es una u de carta, pero que la primera patita se lo alarga extra. Entonces lo podría escribir así también. Ya, a ratos no me va a salir. Mi patita debería ser más larga. Ya está. Mu. Coeficiente de rozamiento. Bien, continuamos. Entonces, m se está repitiendo en dos elementos. Yo ya sé que tengo que sacar factor común fuera de un paréntesis invisible. Entonces, mi fuerza es igual a masa, abro paréntesis, g por coseno del ángulo de inclinación menos g por mu por el seno del ángulo. Bien, identificamos nuestra incógnita y decimos que todo esto se está multiplicando a esa incógnita. Así que todo lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Así que, reordenando directamente, masa es igual a... podría sacar factor común g, como en el anterior ejercicio de hace rato, si gusto. Pero si yo lo dejo así, no hay ningún problema. No está mal.
y fuerza en la parte de arriba. Y doy por concluido mi ejercicio. Están viendo otra vez que nuestros ejercicios se terminan en primer paso para el segundo paso. Primer paso para el segundo paso. Ustedes también tienen que tratar de que sus ejercicios se terminen rápido. Me tienen que demostrar, pero no es saltarse directamente al resultado final. Me tienen que mostrar, aunque sea ese paso intermedio. Pasamos al siguiente ejemplo. Mi ejercicio 22. Ahora pasamos a una nueva clase de ejercicios, donde la variable no es una letra común y corriente, es en realidad un ángulo. Tengo que despejar un ángulo que en este caso se encuentra dentro de una función trigonométrica. ¿Cómo hacemos eso? A ver, ejercicio 22. En este ejemplo 22, trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo de la fuerza aplicada. Y me está preguntando esa fuerza aplicada, ¿con qué ángulo está? Bien, en primer lugar, yo identifico que mi ángulo está acá adentro. Pero como está dentro de una función trigonométrica, por ahora yo voy a considerar toda esa función trigonométrica como mi incógnita a despejar. Así que esta fuerza que está multiplicándose pasa a dividir. Esta distancia que se está multiplicando pasa a dividir. Tengo entonces trabajo sobre fuerza por distancia es igual a coseno de mi ángulo. Ahora sí, cuando solamente me queda mi función trigonométrica y el ángulo que yo quiero obtener, recién puedo decir, ok, ya estoy listo para despejar solamente el ángulo. Esta función coseno va a pasar al otro lado a hacer lo contrario de la función coseno, que es el arcoseno. Y el camino más fácil de escribir es coseno elevado a la menos 1. ¿De qué? De todo esto que está a la izquierda. Trabajo dividido entre fuerza por distancia. Todo esto es igual a mi ángulo que yo quiero averiguar. Y listo. Ese es mi ejercicio. Pasamos al ejemplo 25. Hay espacio aquí abajo. Mi ejemplo 25 dice así. Otra vez yo tengo mi fórmula de trabajo igual a fuerza por distancia por coseno de mi ángulo menos coeficiente de rozamiento por la normal por la distancia. Y me está preguntando otra vez hallar cuánto vale ese ángulo, la fórmula para obtener ese ángulo. Entonces, sabiendo eso, aquí está mi ángulo que yo quiero despejar, pero por ahora solamente yo voy a despejar toda la función trigonométrica que también está incluyendo a mi ángulo. Así que todo lo que no está multiplicado a esto pasa al otro lado. Todo esto se mantiene aquí, todo lo demás pasa al otro lado. Es decir, ese monomio que se está restando al monomio que contiene mi coseno del ángulo, esto de acá pasa al otro lado a hacer la función contraria. W más, porque este menos pasa como más, coeficiente de rozamiento por la normal por la distancia es igual a fuerza por distancia por coseno de mi ángulo. Mi coseno de ángulo sigue estando con elementos que se están multiplicando. Así que yo sigo diciendo, yo quiero despejar este coseno del ángulo. Esta fuerza y esta distancia que se están multiplicando entre sí, también se está multiplicando a mi coseno del ángulo. Así que pasa a dividir. Así que tengo trabajo
más coeficiente de rozamiento por la normal por la distancia. Todo eso dividido entre la fuerza por distancia. Esto es igual a mi coseno del ángulo. Listo, ya tengo solamente una función trigonométrica simple con el ángulo que yo quiero despejar. Despejo ese ángulo. Es decir, esta función coseno pasa al otro lado a hacer lo contrario. Pasa como arcoseno de toda esta fracción que aparece a la izquierda. Trabajo más mu por n mayúscula por d minúscula. Todo eso dividido entre f mayúscula por d minúscula. Cierro paréntesis y listo. Ya he despejado el ángulo que estaba buscando desde el inicio. Y doy por concluido mi ejercicio. Bien, entonces, primer paso, segundo paso y finalmente tercer paso. Sí, los ejercicios se están poniendo un poquito más difíciles. Pero solamente un poquito. No tengamos miedo. Pasemos al siguiente ejemplo. Ahora, ¿dónde estoy? Aquí. Mi siguiente ejemplo ya deja de lado las funciones trigonométricas. Sé que aquí hay logaritmos, pero eso vamos a hacerlos luego. Funciones trigonométricas, bien, ya dominamos. Ahora hacemos este tipo de ejercicios. Mi primer paso en este ejemplo 27, sí, sé que me estoy saltando algunos porque, bueno, va a ser su tarea. Mi ejemplo 27 me dice densidad de un elemento es igual a la masa sobre volumen. Y en este caso la fórmula del volumen es 1/3 por pi por radio al cuadrado por h. Entonces debe ser un cono, quizás. No reconozco esa fórmula, ¿qué será? Entonces, densidad. Rho es igual a masa sobre 1/3 de pi por radio al cuadrado por h. Y me está preguntando de esa fórmula, ¿cuánto vale r? O al menos, ¿cuál es la fórmula para calcular r? Hacemos como hemos estado haciendo. Identifico primero la letra que tengo que despejar. Y lo identifico de manera mental. No es necesario escribir nada. Y yo digo un rato, yo ya he hecho uno similar a esto. Y cada vez que mi incógnita se encuentra en la parte de abajo de una fracción, generalmente el primer paso es mandar lo que está abajo al otro lado. Mi incógnita que está abajo, lo mando al otro lado. Solamente puedo hacer eso cuando hay una fracción a la izquierda y una fracción a la derecha. No es necesario que haya solamente una fracción a la izquierda. Puedo pasar esto al otro lado, aunque haya elementos que se están sumando o restando. Pero solamente pasar al otro lado. Si yo quisiera intercambiar de lugar esos dos, solamente se puede cuando hay una fracción a la derecha y una fracción a la izquierda. O un elemento a la izquierda. Entonces, intercambiemos de lugar. R cuadrado es igual a masa sobre 1/3 pi por rho por h. Y finalmente, para eliminar este cuadrado, yo saco raíz cuadrada a ambos lados. Vean que la raíz cuadrada está abarcando a toda la fracción. Si lo has rayado extra, ni modo, no pasa nada. Pero por favor, alárguenlo en toda la fracción. Estoy haciendo esa raíz cuadrada para eliminar el cuadrado de r. Y finalmente, mi respuesta me dice que r es igual a masa sobre
un tercio. ¿En serio quieren tener una fracción y luego abajo otra fracción? Vamos a refinar nuestro resultado. Si yo hiciera ley del sándwich entre esta fracción principal y esta secundaria, aquí arriba habría un 1 invisible. Y medios con medios van abajo, extremos con extremos van arriba. 3 por m, 3m. 1 por 1, 1. Y el 1 en una multiplicación ya no es necesario escribir y solamente escribo lo que me sobra. Pi por rho por h. Bien, una cosa, este símbolo, el rho, que es el que habla de la densidad de los elementos. ¿Cómo lo escribo yo? Bueno, voy a suponer que se van a escribir esta E, que es de imprenta, E minúscula. Y lo escribo normal, pero a la hora de curvar esta colita, digamos que está recto, como en mu. Y listo. Un poquito de curvatura, sí. Si quieren, lo pueden escribir así, completamente recto, como si fuera una nota musical. Pero alguien va a decir, pero eso es P. ¿Por qué no solamente escribes P? Ya, está bien. Por eso yo prefiero utilizar ese símbolo. Es como una E que le hemos jalado a la fuerza. Esa es su quijada. ¿Qué nombre ¿Cómo se llama esta parte de aquí de la E? ¿Cuáles son las partes de una letra? Ok, esas son preguntas para... Bueno, no llevan tipología, ¿verdad? En colegio. Bueno. Alguien que esté en diseño gráfico va a averiguar al respecto. Sí, tipografías o tipologías. No, tipografías es el arte de hacer nuevas letras. En Word, Comic Sans, Times New Roman, Arial, son distintos tipos de letras. Y bueno, tienen sus formas bien raras de cómo crearse nuevas letras. Estamos cambiando de tema. Ok, volvamos al tema. Ya terminé mi ejemplo. Hacemos el siguiente. Mi ejemplo número 30. Otra vez me estoy saltando ejercicios porque les voy a dar como tarea. No todos, obviamente, ¿verdad? Pero algunos. Mi ejemplo número 30 dice así. Energía es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura. Bien, entonces esto es energía cinética y esto es energía potencial que se lleva en quinto de secundaria. Y me está pidiendo el ejercicio, por favor, despejar velocidad. Si yo ya tuviera los datos, ese asteroide ha creado 27 kilotones de energía. ¿Cómo han medido eso? Magia, mejor dicho, satélites. Mejor dicho, tenemos un aparato especial que mide según la intensidad luminosa en el horizonte. Ok, no quiero saber tus secretos de estado. Y lo único que yo sé es desde qué altura se ha caído, digamos, no un cometa. Sí, que es así. Digamos que el cometa estaba a punto de pasar por la Tierra y ha sido atraído desde cierta distancia por el campo gravitatorio, el pozo gravitacional de la Tierra. Y yo quisiera averiguar con qué velocidad ha chocado al suelo. Ok, podríamos hacer eso. Un cometa, un satélite, un satélite geoestacionario que yo sé desde qué altura puede empezar a fallar y caer hacia la Tierra. Eso es algo más posible, dado que ahora tenemos más de ¿cuántos satélites alrededor ahora? No están ni geoestacionarios, son 5.000 satélites. Lo que sea por internet barato, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Identificamos nuestra incógnita. V o V, como le quieran llamar. Aquí está. Todo lo que no es V
pasa al otro lado. Es decir, primero, cualquier monomio que se esté sumando o restando. Entonces todo esto más a gravedad de altura pasa al otro lado. Si está con signo positivo, a la hora de pasar, cambia de signo a signo negativo. Es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Mi incógnita es esa. Están viendo que yo no estoy eliminando el cuadrado. Mi primer paso no ha sido eliminar el cuadrado. Es decir, no he sacado raíz cuadrada a ambos. Aquí podría hacer eso, pero voy a tener aquí una raíz de 2, una raíz de m. Macanas, no quiero estar complicándome más la vida. Este cuadrado es como en los ejercicios de funciones trigonométricas. Este cuadrado va a ser lo último en desaparecer, como la función coseno de hace rato. Bien, sigamos. Camino rápido. Este 2 que está dividiendo puede pasar a multiplicar. Y esta m que está multiplicando puede pasar a dividir. Un rato, que esa de multiplicación cruzada no solamente era para cuando hay una sola fracción. Sí, aquí hay una sola fracción. Ya, entonces, este 2 pasa a multiplicar a todo lo que hay. Es decir, voy a proteger con un paréntesis. Si no me lo escribe en este paréntesis que yo estoy colocando, está mal. Y la masa viene ahí. Bien. Y esto es igual a b cuadrado. Un rato, ¿por qué lo estoy enviando al otro lado si todavía no he terminado mi ejercicio? Quiero terminar en este espacio. Para eliminar un cuadrado, les dije, sacamos raíz cuadrada a las dos partes. Cuadrado con raíz se anulan. Y mi resultado final es el siguiente. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 paréntesis e menos masa por gravedad por altura. Todo eso dividido entre la masa. Y listo, doy por terminado mi ejercicio. Primer paso, segundo paso y ya para el tercer paso termina mi ejercicio. No sé por qué algunas personas están haciendo... bueno, ok, ya. Es que el 2 pase a multiplicar lo consideran como si fuera un paso. Que m pase a dividir lo consideran como otro paso. Está bien, no hay ningún lío. Si ustedes lo hacen un poco más largo, pero no se equivocan, no importa cuántos pasos utilicen. Pero más adelante tenemos que aprender a hacer todo este proceso de manera mental. Ya no es necesario escribir todo esto. Y yo quisiera que todos, o al menos la gran mayoría, pueda obtenerme esta respuesta de manera mental, sin escribir nada en ninguna hoja, excepto esta fórmula final. Si logran eso, van a estar más avanzados que el 90% de todos los que entran a la universidad o que estudian una carrera técnica. Solamente por poder hacer esto mentalmente. Sí, esto deberían en la U recién empezar a aprender y demás, pero es mejor si nos adelantamos, digo. Finalmente, el último ejemplo. Despejar T minúscula. Entonces en mi ejemplo 31b, porque tampoco tiene número, me está pidiendo por favor despejar T. ¿Cuánto es T? De la siguiente fórmula. Delta K es igual a 1/2 de la masa por X sobre T minúscula, todo eso al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bien, entonces yo identifico, aquí está T. Pero no puedo hacer el mismo truco de hace rato.
está en la parte de abajo de una fracción y lo mando al otro lado a multiplicar. No, eso solamente puedo hacerlo cuando hay una sola fracción que esté conteniendo a mi incógnita a despejar. Por ahora, yo voy a considerar que todo esto es lo que quiero despejar por ahora. Todo lo que se está multiplicando, dividiendo o elevando al cuadrado o sacando raíz cuadrada es lo que yo quiero despejar en primer lugar. Así que todo esto pasa a hacer lo contrario. Si estaba restando, va a pasar a sumar. Delta K más 1/2 por M por V sub 0 al cuadrado. Y esto es igual a, y copiamos, 1/2 masa X sobre T al cuadrado. Vuelvo a identificar. Listo, ahora es el único monomio. Eso quiere decir que yo puedo pasar este 2 a multiplicar, yo puedo pasar a esta m a dividir. El cuadrado lo hago después. Y pasar esto a multiplicar o intercambiar de lugar al final. Tengo que ir de afuera hacia adentro a la hora de despejar. De afuera hacia adentro. Entonces, escribamos. El 2 pasa a multiplicar a todo esto. Así que tengo 2 paréntesis delta K más 1/2 de la masa por V sub 0 al cuadrado. Cierro mi paréntesis. Perdón, estoy muy abajo. Todo esto dividido entre esta M. Y listo, finalmente este paréntesis ya está casi despejado. Bueno, está despejado. Lo único que falta es eliminar este cuadrado. Y ya sabemos que para eliminar cuadrados, saco raíz cuadrada. ¿Y qué hago ahora? Bueno, tengo que volver a escribir. Y esta es la parte más tediosa. Volver a escribir algo solamente para hacer algo pequeñito. Solamente reescribir porque se eliminó el cuadrado. ¿Qué es lo que hago ahora? Alguien va a decir, toda esta fracción, una sola fracción a la derecha, una sola fracción a la izquierda, ¿pueden cambiar de lugar? No. Estos dos, no pueden. ¿Por qué? Esta raíz cuadrada está arruinando todo. Pero yo voy a hacer trampa. Toda esta raíz cuadrada está en realidad en la parte de arriba de una fracción. Y en la parte de abajo hay un 1 invisible. Así que este paso es quizás el más sencillo de todos. Esta es mi fracción de la izquierda. Sé que mi igual, mi igual debería estar aquí abajo, pero yo que no importa. Me estoy inventando, bueno, no me estoy inventando, lo estoy volviendo visible a todo este 1 de aquí abajo. Así que esta T minúscula y toda esta raíz pueden cambiar de lugar, porque T está en la parte de abajo de su fracción. La raíz está en la parte de arriba de su propia fracción. Pueden cambiar de lugar. Y hagamos eso. Lo dejaré ahí y copiamos. Entonces, como respuesta final es que T es igual a X sobre y toda esa raíz. Y la raíz va a ser lo último que voy a escribir porque como yo no sé hasta dónde está yendo esta fracción, no me quiero equivocar, y listo. Sé que esta no es la fórmula más bonita para colocar a una calculadora o a Excel, pero a veces es lo que hay que hacer. Yo creo que esta va a ser nuestra última. No, mentira, tenemos que hacer de logaritmos y. Sí, logaritmos. Entonces, la siguiente clase de ejemplos va a ser. Y la siguiente tarea. Esta clase de ejemplos tiene su propia tarea. La siguiente va a ser nuestra última clase de despejes. Y luego vamos a tener un examen.
Pero ya veremos. Bien, con eso concluyen nuestros ejemplos de esta clase. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Clase. Bien, hasta luego. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, o saludos. O bueno, despedidas ahora. Chao, chao.